Ecoleyes, Derechos y Obligaciones Ambientales, con Juan Ignacio Moreno. Bueno, continuamos aquí en este sábado en Hacia Dónde Vamos. Como ustedes ya están acostumbrados, los sábados tenemos las ecoleyes de la mano de Juan Ignacio Moreno. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Martu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, charlando fuera del micrófono hablábamos de este tema que hoy nos traes, que me parece muy interesante, que vos lo vas a presentar obviamente, y que me parece que está bueno porque nos abre como un panorama para entender ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. Cuando vemos un barrio privado, por ejemplo, cuando vemos una industria que se está desarrollando, cuando vemos algún desarrollo inmobiliario o algún desarrollo más bien de agricultura, ganadería, que uno por ahí, si lo tenés que ubicar dentro de lo ambiental, no sabes muy bien cómo está ubicado, ¿no? Bueno, en ese tipo de casos que fuiste mencionando, Martu, llegamos como al final de la historia, donde ya vemos que tal vez hay un desarrollo industrial bastante avanzado, un barrio cerrado en construcción, vemos la cuestión de los feedlots, bueno, actividades agropecuarias. Entonces la pregunta es, bueno, ¿hay algún tipo de control previo a esto o se hace un control posterior? Bueno, y en ese sentido me parecía interesante traerles a la audiencia el instrumento que es el de evaluación de impacto ambiental. Este instrumento está en la Ley General del Ambiente, la Ley 25675. Recordemos un poco haciendo memoria, es una ley que se sanciona en el año 2002 y que viene a implementar el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional. Y lo que establece es los presupuestos mínimos, es decir, la tutela ambiental mínima, la base de derechos y obligaciones, que es uniforme en todo el país y que tienen que respetar las provincias. Como sería, para entenderlo en otras palabras, es lo que todos deberíamos cumplir ambientalmente, nuestras obligaciones ambientales. Todas las provincias lo tienen que cumplir. Y hay una cuestión de que tienen que complementar estas normativas. Y uno de los principios de esa ley, ya que de paso la mencionamos, es el de progresividad. Entonces, todos esos derechos, esas obligaciones establecidas tienen que ser respetadas. No se puede retroceder. Es muy similar al principio de progresividad en derechos humanos. Por lo tanto, se tiene que respetar ese piso mínimo y obviamente las provincias pueden avanzar y ser más protectorias ambientalmente. Bueno, este instrumento forma parte de la Ley General del Ambiente y nos habla de una herramienta que van a tener las autoridades competentes provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en establecer un control previo a ciertas actividades que pueden incidir en el ambiente. Entonces, es un procedimiento administrativo y que va a implicar en la presentación de un estudio de impacto ambiental, es decir, aquellos tipos de actividades que mencionamos al comienzo van a tener que presentar una declaración jurada y un estudio donde describan el tipo de actividad que van a realizar, qué tipo de incidencia va a tener en el ambiente y si tiene una incidencia, bueno, de qué manera van a mitigar ese tipo de daños. Por ejemplo, pensemos en la cuestión de los feedlots. Una cuestión de mitigación es el aspecto de las cortinas forestales. Bueno, va a tener que estar eso comprendido en la propuesta. Este tipo de procedimiento lo que va a implicar es tener una licencia ambiental, es decir, una habilitación por un organismo competente. Después hay otra cuestión que es la licencia social, que eso está vinculado más con el consentimiento de la población. Claro, tal cual, que es donde más problemas suele haber. En realidad en las dos suele haber problemas. Si uno se remonta a algo tan común que todos tienen presente, el riachuelo, ¿no? Por ejemplo, se conoce todo el tiempo la cantidad de vertientes que caen en ese lugar provenientes de esa zona de empresas que en aquel momento cuando se instalaron no teníamos esta ley, no teníamos estos estudios de impacto ambiental seguramente, y que hoy están trabajando específicamente sobre el tema. Pero también nos pasa con industrias, como vos decías, como producciones que a veces la ves y que vos no sabés realmente si están cumpliendo o no con esto que vos decías recién, ¿no? Por ejemplo, con esto de preocuparse realmente por el impacto ambiental que están generando o no. Bueno, eso es muy interesante, Martu, lo que mencionás de las industrias, y ya en algún momento vamos a hacer alguna columna vinculada a la causa Mendoza, sí, a esta cuenca, a CUMAR, este organismo que se creó específicamente, y algo que es muy interesante que abarca distintas jurisdicciones, municipios de la provincia de Buenos Aires, sí, Ciudad Autónoma, responsabiliza al Estado Nacional. Respecto a las industrias, la provincia de Buenos Aires cuenta con una ley ambiental que es la 11723, que establece el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Bueno, asimismo tenemos una ley que está vinculada a la erradicación de industrias, es decir, que una industria para poder desarrollarse
primero tiene que estar en una zona habilitada. Estas zonas habilitadas generalmente lo hacen los municipios, quienes tienen esa potestad de ordenamiento territorial. Para llegar a esta instancia, lo que va a tener que hacer una industria es realizar un estudio de nivel de complejidad ambiental, donde se va a analizar el tipo de actividad, los espacios, cómo gestionan los residuos, qué emisiones de gases se manifiestan y la cantidad de personas que trabajan. Una vez que se obtiene ese nivel de complejidad, va a haber unos puntajes y la ley 11459, que es de erradicación de industrias en la provincia de Buenos Aires, va a establecer 3 categorías de industrias. Una que es la primera, que es sobre aquellas que son inocuas, que no afectan el ambiente. Otra que está vinculada así a un poco a un mayor impacto, que genera molestias. Y la tercera, que es aquella que genera riesgos. Bueno, la primera y segunda categoría, por su nivel de complejidad, son analizadas por el municipio. Y la tercera por el Ministerio de Ambiente, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Bueno, todo este procedimiento que va a ser el estudio de impacto ambiental tiene que tener un trabajo en conjunto entre municipio y provincia, que finalmente va a terminar con un certificado de aptitud ambiental que es renovado cada cierto periodo, que establece la normativa y lo va actualizando. Bueno, este es más o menos el procedimiento con el caso de las industrias. Sí. Y pensemos que nosotros, como ciudadanos, podemos hacer cualquier tipo de petición de información ambiental sobre estos aspectos. Obviamente algunos datos se van a resguardar por cuestión de seguridad, obvio, sí. sobre ciertas empresas, pero podemos hacer un pedido de información sobre, bueno, ¿cómo está este estudio de impacto ambiental? ¿Se realizó estudio de impacto ambiental? ¿Tiene una declaración de impacto ambiental? Bueno, posteriormente a que se le habilitó. La declaración de impacto ambiental, lo aclaramos, es para las grandes obras. Por ejemplo, algún camino, alguna ruta, alguna autopista. Bueno, tiene la declaración, tiene el certificado, bueno, lo están controlando, bueno, y esa es la obligación de la autoridad competente. Una vez que lo habilitó, va a tener que hacer los controles correspondientes. Claro, abarca todo, abarca las actividades productivas, industriales, todo lo que tiene también que ver, recién lo decías, con obras propias del Estado mismo, ¿no? Se me vienen a la mente algunas que están todavía ahí a la espera, que tienen que ver, por ejemplo, con la extensión de la autopista de La Plata a Buenos Aires, y ahí exacto, un estudio de impacto ambiental que están realizando. Pero lo que más surgió estos últimos años y de lo que más se ha hablado es de los barrios privados, por ejemplo, ¿no? Recuerdo el tema humedales, ¿no? En la zona de Tigre, cuando aparecieron los carpinchos, en la pandemia, cómo se hablaba de que los barrios privados habían abarcado esa zona que no se podía utilizar porque era un humedal, pero faltaba la ley y demás. Y así cada vez que pasa el tiempo y cada vez que uno recorre algunas zonas en las ciudades más alejadas, encontramos que empiezan a aparecer cada vez más barrios privados. ¿Generan un impacto ambiental o no? Y realmente están ampliando la zonificación, y ahí yo creo que hay una gran responsabilidad de los municipios, porque en ese caso quien tiene ese ordenamiento territorial es el municipio. En el caso de los barrios cerrados, el estudio ese de impacto ambiental es desarrollado por ellos, es decir, esa habilitación que se promueve. Y pensemos que este tipo de actividades están promoviéndose en zonas que son rurales. Entonces, cuando se modifica el ordenamiento territorial, se está también modificando el uso. Tenemos zonas rurales que por ahí serán productivas o del periurbano, y se está avanzando en estos barrios. Barrios que además, pensemos, requieren una instalación de servicios que no están presentes. Entonces es pensar si está esa zona apta para realizar ese tipo de actividades. Un consumo de agua, un consumo de luz, un montón de variables. La recolección de residuos también, mínimamente, ¿no? Me parece como muy interesante, Juan, este tema, porque son como las cosas cotidianas que vemos a diario, pero que nos podemos repreguntar, como vos decías, esto que está funcionando en este espacio, ¿perjudica al ambiente? Y bueno, nos has dado algunas herramientas que son interesantes para tener en cuenta, que como ciudadanos podemos nosotros repreguntarnos eso y tomar el poder y averiguar sobre la cuestión. Y además tengamos en cuenta que si una de estas obras o estas actividades no tiene el estudio de impacto ambiental realizado, no está el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la autoridad competente tiene que suspender la actividad. Bien. Es decir, el Ministerio de Ambiente o el municipio, porque es un elemento indispensable, porque permite garantizar si esta actividad es o no dañina para el ambiente. Tal cual. Bueno, gracias, Juan, por haberte tomado un rato aquí en Hacia Dónde Vamos.